Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir, a los que están acá físicamente y los que están escuchando y viendo por el streaming. Bueno, como todos sabemos, tuvimos un DNU dictado por el presidente de la República que nos afectó directamente porque derogó la ley de alquileres. Presto a esto, tuvimos la suerte, o tenemos la suerte de tener siempre el acompañamiento del doctor Barbieri, que nos asesora y nos saca todas las dudas que tenemos sobre cualquier, tal cual, sobre cualquier tema de derecho inmobiliario, ¿sí? Para los que no lo conocen, los que estamos acá y los que están por virtual, el doctor Rodolfo Barbieri es abogado, especialista en derecho inmobiliario. Como dije siempre, está dispuesto a ayudarnos a nosotros acá en el centro y a cualquiera que quiera contactarse con él para cualquier duda que tengamos en lo profesional. Ahora ya lo que va a hacer el doctor va a ser una aclaración o una interpretación de lo que fue el DNU que derogó la ley, y después va a quedar abierto a consultas. Sí, así que me voy a quedar un poquito acá de moderador, levantando la mano. Vamos a poder hacer cualquiera de los que estamos acá consultas en función de lo que tengamos. Así que, Rodolfo, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. En realidad lo que vamos a hablar específicamente es de un capítulo de un megadecreto, un decreto ómnibus, que es el relativo al título 10, Justicia, que es el relativo a las modificaciones al Código Civil y Comercial, la parte general, la parte de obligaciones, y luego a lo que es los contratos de locación en particular. Evidentemente corren tiempos muy vertiginosos, si se me permite decirlo, porque no hace tanto estuve acá hablando de la ley 27.737 y nos volvemos a ver la cara en el mismo año, o sea... Y no hace tanto también que estuvimos hablando de la ley 27.551. O sea, tengo ya casi 33 años de profesión y nunca me tocó ver cambios tan vertiginosos como este. Será que habrá que ayornarse y el dinamismo social implica hoy por hoy otra cosa. Les cuento un poquitito que lo que hace este título, Justicia se llama, es hablar en relación al Código Civil y Comercial. Primero que nada, de la derogación de la ley 27.551. Es el primer artículo, el 249 del decreto, que destaca eso, y a partir de ahí se ocupa de alguna norma en la parte de obligaciones del código, luego contratos en general, para entrar en la parte de contratos en particular, únicamente locaciones. Es el artículo 249 del 263, no son tantos artículos. Así que ahora a lo mejor para dar un poquitito de la teoría con una breve reseña vamos a pasar rápido y lo más interesante va a ser las preguntas ante tantas dudas que quizás puedan formularse con relación a su implementación. A partir de ahora quedo para las preguntas. Hola. Bueno, muchas gracias por la exposición, muy claro como siempre. Muchas gracias. Ahora, bueno... Como dice el doctor, estamos abiertos a preguntas. Lo que les voy a pedir es que, más allá de que acá en el salón las preguntas se escuchen, esperen a que les alcancemos el micrófono, porque si no, los que están por streaming no escuchan la pregunta. ¿Sí? Así que les pido que levanten la mano, les acerco un micrófono yo por acá, o ahí va Pablo por atrás, les alcanza un micrófono. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí. Buen día, sí. Buen día, doctor. Una pregunta entonces. De acá al 29 no es recomendable firmar nada, porque si no nos tendríamos que regir por la ley que ya está derogada, que tampoco podríamos firmarlo porque ya está derogada. En realidad está derogada, claro, pero no está derogada. Claro. Porque la vigencia de la derogación va a ser a partir del 29. Vos podés firmar hoy, pero si firmar hoy es por esa ley. Pensá en, por ejemplo, que firme con esta ley un contrato de locación de vivienda por 8 meses, que cobre los 8 meses por anticipado. Lo que le va a pedir, a lo mejor en enero o en febrero, que le devuelva los meses que no transcurrieron y a su vez que le va a decir, me pienso quedar 3 años. Sí, no, por eso. Pero a partir del 29 podríamos ya ir armando los contratos
por este decreto que serían totalmente válidos. Sí. Mi pregunta es, si queremos citar los artículos que están modificados para citar, por ejemplo, el tema de la resolución anticipada que cambió o algún otro artículo, ¿citamos que fueron modificados por el decreto 70/23 o no hace falta? El contrato Porque de si después se locación... va el decreto es como que queda... El contrato de locación es derecho práctico, no derecho teórico. Lo que hay que hacer ahora es ser más artesanal Sí. al redactar un contrato. Porque si hay determinada cosa que se quiere poner, por ejemplo, un caso puntual, se habla de alquilé acá, porque veo que la casa tiene una pileta hermosa con un sol bárbaro y están haciendo un edificio al lado. Y le digo al inmobiliario, siempre la culpa del inmobiliario, le digo al inmobiliario, che, ¿se va a edificar acá en altura? No, acá no permite más de 2 pisos. Mañana tengo una torre de 20 pisos. Entonces, ante esa duda, yo locatario tengo que hacer la prevención y decir, quiero que me pongan esa cláusula, que estaba prohibido en el código, pero ahora se puede incorporar. Claro, pero podemos Y así hacer todo. referencia, digamos, porque las cosas que cambiaron, por ejemplo, la resolución anticipada o el ajuste, por ejemplo, para que quede claro, si se llega a derogar este decreto o algo más, o sea, por más que tenga fecha cierta y todo el contrato, ¿podemos hacer referencia al decreto que modificó esos artículos o no es necesario? La cita legal nunca está de más en ningún documento, así sea un memorando, nunca está de más. O sea, vos podés poner que se pacta tal cosa. Conforme artículo tal. Entre paréntesis le pones DNU 70/2023, artículo 253 y cerrás paréntesis. Claro, eso quería saber. No, o sea, no estaría de más ponerlo. No, lo que sobreabunda en derecho nunca daña. Pero tampoco sería necesario. No. Ok. Crear derecho en función de las nuevas normas, respetando lo que el código dice, sabiendo que ahora todo es supletorio, nada es de orden público y tomando en cuenta la nueva normativa. No, yo más que nada por si lo vetan o cuando No pueden observar el contenido. El día de mañana, si el decreto ya no rige más, nadie va a poder observar el contenido si está hecho conforme a este derecho vigente a partir del 29. Con la fecha que estaba vigente. Nada, es inobservable. A ver, perdón. Perdón que me meta, pero digo, una observación personal. Sí. Me parece que una vez que entra en vigencia el DNU, así como cualquier ley, cuando entra en vigencia, no es necesario hacer referencia a las leyes anteriores que esta modifica. No, a las que están modificando este decreto, digo yo. Pero digo, lo que tenemos que hacer es hacer referencia al decreto que está vigente. Nada más. No que este decreto es la norma que decía la ley anterior, ahora fue modificada. Y la otra cosa es que cualquier contrato que esté firmado dentro de la fecha de vigencia del DNU, en caso de que fuera bloqueado después es válido y no hay que hacer ninguna modificación. Es de buena práctica al redactar un contrato poner que rigiéndose este contrato por el régimen legal vigente hasta el jueves, hasta el 28, Código Civil y Comercial, Ley 27.551, Ley 27.737, el locatario deberá devolver la locación al terminar. Bueno, en vez de eso, ahora voy a poner lo mismo, voy a poner, rigiéndose por el derecho vigente, Código Civil y Comercial y DNU 70/23, puedo poner los artículos o no ponerlos, pero en forma genérica ya eso es de buena práctica incorporarlo. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Todavía no sabemos entonces el vencimiento del DNU. Todavía no se sabe. Teóricamente tendría que durar mientras dure la emergencia. Lo que pasa es que no tenemos antecedentes de que un decreto sobreviva solo. Siempre lo tiene que ratificar el Congreso y convertirse en una ley posterior. Eso debería pasar, o sea, se observa, se rechaza o se convierte en ley algún día. Y si se convierte en ley ya no tiene un plazo de caducidad. Tengo un par de preguntas breves porque lo que siento es que entre tanta arbitrariedad y libertad es como que hay que aplicar la artesanía, como bien dice usted. Que no le quepa la menor duda. Sí. ¿Cuándo se considera, nosotros como profesionales intervinientes entre las partes,
una cláusula abusiva, porque viene un propietario y nos puede plantear todos sus intereses que quiere que queden plasmados en el contrato. Entonces, como profesionales intervinientes, ¿qué sugerencia usted recomienda para no entrar en un debate? Porque nos podemos pasar así, no sé, todo un mes, 2 meses, hasta que el propietario esté tranquilo que está cubierto. Y un inquilino, bueno, someterse o no a todo eso que se pretende. Siempre, ya en el viejo Código Civil, artículo 1197, autonomía de la voluntad, el contrato es ley para las partes, deben someterse al mismo como la ley misma. Lo que hay que hacer es, como no son contratos de adhesión, requerir la previa aprobación. O sea, a lo mejor no, lo leyó el locatario, lo leyó el locador a último momento ahí. Sino enviar el contrato antes, sí, ver claro, qué opinan, ajustarse, como es más artesanal, ajustarse a cada caso en particular, como dije. Yo en otro contrato no voy a poner lo del edificio de al lado, pero si me están alquilando y me están diciendo que alquila por la pileta y el edificio de al lado no tiene más de 2 pisos, sino que tiene 8, y encima los balcones miran para acá, bueno, con más razón me voy a tener que preocupar como intermediario de ponerlo. Y así ser artesanal. Ser artesanal significa hecho a mano en cada caso. Sí, que en cada caso particular. Ya no es, tengo un modelo que lo voy a usar para todo. Tengo un modelo base, a lo sumo. Pero no se podrá unificar como para no tener tanto problema o nosotros como... En este contexto... Claro que sí. A ver, a eso me refiero. El modelo que vos tengas, que yo inclusive estoy redactando un modelo, pero me lleva tiempo, el modelo tiene que tratar de ser ecléctico, es decir, estar a la mitad de la balanza entre una y otra parte. Hay que tomar en cuenta en esa paridad entre las partes, en lo que es ser sinalagmático, en un contrato bilateral de prestaciones recíprocas, que una vez que el locador entregó la cosa, el riesgo lo tiene el locador. Porque ya el otro, sabemos, en la práctica puede ser mejor persona que el locador, como también puede ser la persona que destruya el inmueble, como puede ser la persona que no pague los alquileres, como puede ser la persona que no se quiera ir. El locador de afuera, para poder sacarlo, como dicen habitualmente, como vienen y me dicen, ¿lo puedo sacar? Ya es un intruso. Bueno, tiene que recurrir a vías de hecho. Por derecho tendrá que pasar por un proceso de desalojo, eso no se modificó, sigue siendo muy tedioso, largo. Entonces, tomando en cuenta esos riesgos, hay que tomar ciertos resguardos para el locador. Y también, como se hizo toda la vida, tomar resguardos para el locatario por un mal locador, un locador abusivo en no te mantengo la casa, esto lo pagas vos, yo no voy a poner un centavo porque quedó desfasado el alquiler. Entonces, ese tipo de cosas, basándose en lo que ya está hecho, sabiendo que ahora tenemos menos límites a lo mejor, pero basándose en lo que tenemos hecho, me refiero como modelos contractuales, adecuarlos a cada caso en particular. Tener un modelo base, estándar, y de ahí en más decir, a ver, aplicado a este caso, ¿qué tengo que agregar? ¿Qué tengo que sacar? Y hoy es el que más refleja, obviamente, la inflación. Bueno, pero el índice se publica el mes posterior. Lo que se puede poner en una cláusula es que como el alquiler se cobra por mes adelantado del 1 al 5 o del 1 al 10, no va a estar publicado o se puede hacer por el índice del mes anterior. Se hace por el índice del mes anterior, ya está. Y si no está publicado, se pone que se ingresa provisoriamente el importe que viene pagando y dentro de los 5 días de publicarse tiene que ingresar la diferencia. Así de fácil. Sí. Buenas tardes. Hola. Lo primero es el tema de los depósitos, queda libre entre las partes. Sí. Bien. Y lo segundo, en el caso de los próximos valores, si se pueden usar commodities. El valor del commodity, en el caso es cierta cantidad de X en determinado tiempo que acuerdan las partes. El primer artículo en la parte de locación del Código Civil y Comercial, que es el 1187, define lo que es la locación y lo que dice es que el objeto, el precio y el consentimiento del contrato de locación se rige según las reglas de la compraventa. Eso nos permite a empezar por el código, a mirar para atrás y nos encontramos en la parte de compraventa 2 artículos, el 1133 y el 1134, que dicen que el precio puede quedar sujeto, por ejemplo, a la tasación de un corredor,
que hoy puedo hacer un mix, puedo decir el alquiler de los primeros, supóngase que hago un contrato a 3 años. El primer año va a ser actualizado por IPC cada 3 meses. Y para el segundo año se designa a tal corredor o a tales corredores para que determinen cuál es el precio. ¿Sí? Y lo mismo para el tercero. O también, si no recurro a eso, puedo recurrir, si fuera un contrato comercial, por ejemplo, o comercial, industrial, a un producto que se fabrica o se comercializa ahí. Tantos pocillos de café. Como también puedo recurrir a un precio de una cosa que no se comercialice. Por ejemplo, el alquiler los primeros 6 meses va a ser tantos pesos. A partir de ahí, 10 litros de Coca-Cola original, de litro y medio, perdón, 10 botellas de Coca-Cola original, litro y medio, y otras 10 de cerveza Quilmes de litro. Precio según supermercado Carrefour de tal lugar. Tantos litros de nafta super surtidor YPF, Capital Federal. Tantos kilos de pan en las panaderías siempre se hizo así. Los balanceadores, viste que siempre trabajaban de esa manera. Eso que vos decís es un precio referido. O sea que Atado a un producto. El producto se puede comercializar ahí o no comercializar ahí. Si es vivienda no se comercializa nada ahí. Entonces ahora te da la oportunidad de usar esos 2 artículos. Te invito a leerlos y ver que podés usar eso, porque inclusive hasta esos artículos te dice, o cualquier otro método que sea claro, digamos, y de voluntad de las partes. Porque en todo esto lo que no cambió, a pesar de tanto liberalismo, y está muy bien, es que nadie le puede imponer nada a nadie. Correcto. Se puede hacer lo que se quiera mientras los dos decidan hacerlo. No por voluntad del locador o por voluntad del locatario. Ni siquiera sujetar por una cláusula lo que mañana va a ser, se va a modificar el precio del contrato de alquiler según lo que el locador diga. Eso es totalmente ilegal. Perfecto. De nada. Permiso, te hago una preguntita en base a eso mismo. Agarrándome esos 2 artículos, el 1333 y el 1334. 1133. 1133, perdón. En la situación de que uno arme un contrato a 3 años, con una actualización semestral por ICL, IPC, la que quieras, ¿se podría llegar a dejar una cláusula que si el valor no refleja la realidad del mercado, las partes dice que van a utilizar 3 tasaciones, de las cuales van a ser de parte y demás, para volver a poner un nuevo valor acorde al mercado en promedio de esas 3 tasaciones, sería válido? Todas esas son cláusulas de estabilización. Perfecto. También vos podés fijar, por ejemplo, una cláusula dólar que diga que si el dólar aumenta más de un 10%, se va a pagar ese tope, por ejemplo. Se me ocurre ahora, lo estoy inventando, ¿no? Perfecto. Pero quiero decir que se puede poner cualquier cláusula de estabilización, porque la pactan de común acuerdo y es clara. Perfecto. Le hago una preguntita más, después también tenemos preguntas del streaming, así que las Bueno. vamos a ir leyendo. Esta también es personal. Agarrándome del artículo 1219, el nuevo inciso D, que dice, por cualquier causa fijada en el contrato, el tema de la resolución imputable al locatario. ¿Existe la posibilidad de, por ejemplo, tenemos muchos inmuebles en venta hoy, que por ahí se podrían volcar al mercado locativo y dejar de alguna forma pactado entre las partes de que si el inmueble se vende, el locatario tiene que irse a los 60 días, 90 días, y hasta el locador le podría indemnizar con 3 meses, 4 meses para que pueda mudarse, pero de esa manera podríamos volcar al mercado locativo una infinidad de inmuebles que hoy están vacíos y mientras tanto estén ocupados. Entonces, eso yo lo veo viable desde la nueva normativa, pero la pregunta es hacia usted, ¿no? ¿Qué opina? Vos fíjate que no se modifica el tema de que el único que puede rescindir antes es el locatario. Sin expresión de causa o, digamos, sin un motivo atendible, ¿no es cierto? Sin culpa del locador. Por ejemplo, si la cosa no sirve, se va a los 3 meses sin pagar una indemnización porque la cosa no sirve. Eso estoy hablando del régimen hoy, antes del DNU, ¿no es cierto? No tenía que esperar los 6 meses, no tendría que esperar los 6 meses. Pero lo que no se modifica es que está hablando de que ya no es a los 6 meses que puede recién irse y pagar la indemnización X y X, sino que ahora es el 10% y que se vaya cuando quiera. No le está dando la potestad al locador para rescindir sin una expresión de causa, ¿sí? El viejo Código Civil tenía una norma de cuando se dictó el Código Civil y Comercial se derogó, que era la única posibilidad que tenía, sin que el locatario se porte mal, por decirlo de alguna manera, de rescindir el contrato, que era cuando aumentaba la capacidad locativa del inmueble en más de un 20%. Es decir, si yo alquilaba todo esto y decía, perdón, ahora voy a hacer acá 2 departamentos, el locatario se tenía que ir.
No hay una cláusula análoga ahora. Sí hay un permiso para legislar dentro de los parámetros que estamos diciendo. Pero teóricamente el espíritu no es autorizar lo que me estás diciendo, lo cual quiere decir que no está prohibido que lo pongas. Lo podés poner. Obviamente con un criterio que puede ser el mío, que puede ser más laxo o que puede ser más severo, judicial, quedaría sometido a eso con las consecuencias que pueda traer arrancar, actuar, gastar y que después te lo den vuelta. De que el locador De que diga... el locador diga... Claro, pero vos fíjate la primera parte del artículo. ¿Qué dice? Que el locador podrá rescindir por culpa del locatario en los siguientes casos. La causal sigue siendo la culpa del locatario. O sea, por cualquier causa, culpa del locatario, no que se le ocurra. Cualquier causa que pongan, si no ponen ninguna, son esos 3 incisos. Si la ponen, tenés el 4º inciso. No es conveniente, en principio. O sea, perdón, no sé si no es conveniente. Porque ahí va en lo conservador o arriesgado que quieran ser las partes. Sobre todo la parte locadora. Es cuestionable, no es que no sea conveniente. Una pregunta. Sí. En el caso de las prórrogas, Sí. ¿qué debemos hacer? ¿Adaptarlo al DNU o seguir con las leyes? Si es prórroga, es una extensión de. Por eso. Es una extensión del otro contrato. Es como yo diga, ¿de quién es esta manito? Es mía. Claro. Es una extensión de mi persona. Entonces tiene que seguir el régimen de lo que era antes. Perfecto, gracias. Esa prórroga no la prorroga, digamos, no la hace, si ya está vencida, y tiene que hacer un nuevo contrato si quiere sujetarse al DNU. Lo que quiera. Sí. Al derogarse, ya dije al principio que lo que era la fianza, la garantía, no estaba en el Código Civil y Comercial en la parte locativa, porque está el contrato de fianza aparte, lo incorporábamos, y si poníamos que era deudor solidario ya no se regía tampoco ni siquiera como fiador, pero sí fue incorporado por la ley 27.551. Al decir que en vivienda, bueno, ahí daba muy absurdamente todo lo que solamente, o sea, 4 cosas que solamente, 4 tipos de fianza que le podía pedir el locador al locatario y que tenía que aceptar. Bueno, al derogarse la ley, eso se cae. La que quiera. Puede pedir 3 propietarios, 5 recibos de sueldo. Lo que vos quieras. Sí, sí. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas doctor. tardes. Yo quería saber el tema del ajuste. Si es semestral, trimestral o se puede arreglar de cualquier forma. Yo recomendaría hoy, tomando en cuenta la inflación que hay, decir que sea trimestral y por IPC. En este momento, si a lo mejor tenemos una inflación del 60%, como se pronostica para el primer bimestre del año, me quedo corto, a lo mejor, y a lo mejor me estoy pasando, si puede pasar lo que dice Morgan en su análisis de que Argentina, ojalá para diciembre del 24 tenga un 2% de inflación. Entonces se aconseja por IPC trimestral. En este momento yo lo haría así. Yo lo haría así, pues, tomando en cuenta la coyuntura, ¿no es cierto? No sé lo que pasará en adelante, sobre todo con un contrato largo. A lo mejor, tomando en cuenta lo que está diciendo la ley, si el locatario lo acepta, porque fundamentalmente el locatario tiene una serie de gastos para ingresar y demás. Si el locatario lo acepta, yo no haría contratos hoy que sean superiores al año. Al año de vigencia. Porque estamos en Argentina. La seguridad jurídica argentina es muy frágil. Ahora, si pensamos que esto lo van a derogar y nos conviene que el contrato se siga sujetando a esto, sí. Tenés que tener en cuenta eso como para decir, no, me voy a más de un año. ¿Entendés? Perdón. Hacemos últimas 2 preguntas de acá del salón. Mercedes y acá el colega. Perdón, ¿no? Entonces, última pregunta acá y después pasamos a las preguntas del streaming. Sí, buenas tardes, doctor. Hola. Yo tengo una consulta. La ley nunca es retroactiva, ¿no es cierto? Por lo No. tanto, los contratos pactados por la 27.551, aún las reformadas por la 737, se tiene que aplicar la actualización de acuerdo a lo que está pactado en el contrato de locación. Exactamente. Si en un contrato, porque me han llegado casos
de que en los contratos se puso de que si alguna ley modificara la autorización de pago, el locatario tendría que avenirse a la nueva modalidad o al nuevo ajuste. Me parece que eso no es posible. En principio, con un orden público, como regía en ese momento, cambiarle las reglas al locatario no era posible. Entonces, si no nos guiamos porque el orden público de hoy ha quedado totalmente relegado a lo que es determinada normativa, pero no a la generalidad del contrato, hoy sí, pero tomando en cuenta que el régimen y la interpretación legal tiene que ser la de la celebración del contrato y también el principio protectorio del locatario, le diría que mi interpretación es no. No. La aplicación a partir del 1, si queda ya vigente lo que se aprobó ahora por DNU, se podría pactar también una actualización mensual, porque sí, eso queda liberado a las partes. No menos que mensual, porque los pagos son mensuales, pero mensual. Claro, sí, por mes entero. Claro. Gracias, muy amable. De nada. Bueno, y ahora vamos a hacer algunas preguntas del streaming, Pablo. Sí, paso a leerle las Sí. preguntas que hay por streaming. Sandra Gutiérrez, si se firma un contrato el 26 de diciembre, pero la fecha de inicio del contrato de la locación es del 1 de enero, ¿puedo hacerlo en función del DNU 2023, que en realidad es 70? No. Se rige por la fecha de celebración, la ley vigente a la fecha de celebración del contrato. Perfecto. Sigo con la siguiente, Marcela Pellegrini. ¿Sería legal que los contratos firmados con las leyes 27.551 y 27.736 se vuelvan a reunir a las partes y ver de pactar otro plazo y otra actualización? ¿O sí hay que esperar al vencimiento para que opere de nuevo? Para que opere lo nuevo. Aún si no se hubiera dictado nada, las partes son libres en rescindir un contrato o modificarlo por mutuo acuerdo, en cualquier momento. Bien. María Pomar, en caso de resolución por voluntad del locatario sin causa, está claro que debe pagar el 10% de lo que resta del contrato al desocuparlo. Y la base del cálculo es el valor del alquiler al momento de desocuparlo. ¿Puede irse sin preaviso, por ejemplo? No habla nada del preaviso la norma, con lo cual, para que, digamos, el locador sí habla de que es desde el momento que avise que se va, pero no habla nada de ninguna penalidad por falta de preaviso o con qué plazo anterior tiene que dar el preaviso. O sea, tiene que avisar, obviamente, si no, tiene que entregar el inmueble y demás, pero al ser así, digamos, va sujeto a cualquier cosa que se quiera poner ahí para complementar lo que está diciendo ese artículo del Código. Bueno, acá hay algo similar que te preguntan, lo leo igual. Ezequiel Gómez, ¿cómo se calcula la multa a abonar por el inquilino si rescinde un contrato anticipadamente si no sabemos los incrementos futuros? ¿Sacamos solo ese 10%? Sí, claro. El valor del alquiler vigente por los meses que faltan por el 10%. Perfecto. Pablo Lencinas, buenas tardes. Pablo Lencinas pregunta si el DNU deroga la ley inmediata anterior. ¿Cómo se supone que los contratos anteriores al decreto mismo tengan vigencia acorde a las leyes derogadas? Y eventualmente, en caso de decretarse la nulidad del DNU, ¿los contratos celebrados bajo esta norma vuelven a foja cero? Bueno, la respuesta usted la dio. Pero... Con respecto a lo primero, hay una figura en derecho que se llama ultraactividad normativa. El derecho derogado sigue vigente para el contrato para el cual, para el contrato que se celebró durante su vigencia hasta el vencimiento del contrato o el vencimiento de sus prórrogas, si no se lo deja vencer. Con respecto a la segunda, ya está contestada. Correcto. María Pomar vuelve a preguntar, ¿es válido legalmente pactar preaviso en el contrato? Sí. Bueno, ahorita preguntaba Cristian Lama si puede ser la bolsa de cemento también. Sí, como sí, dijo, puede ser cualquier producto. Doctor Cintia Domínguez, en los contratos anteriores habíamos hecho una cláusula en la cual decía que en caso de derogación de la ley o algún artículo las partes se podían reunir para pactar un nuevo valor. Aunque no lo diga, aunque no hubiera salido el DNU y aunque no lo diga el contrato, siempre fue facultativo hacerlo. Bueno, ahí preguntan por qué aumento se recomienda, usted ya lo dijo, el IPC. Quizás hoy sí, el IPC, el ICL igual también es una figura que vuelvo a decir que
los contratos, como decía yo por allá, los contratos tienen que ser muy artesanales hoy. Entonces, mirar las circunstancias económicas del país, las circunstancias de cada parte, qué cosa estamos alquilando, y en función de eso asesorar a las partes. Esa es la función profesional del corredor. Yo esto lo digo en función propia como martillero de corredor. Creo que el ICL no es un mal índice, porque en ese sentido nos va a limitar un poco la morosidad. Si empezamos a incrementar por IPC y la cosa se va a los caños... Se hace una bola de nieve. Y se va a hacer una bola de nieve que después a nosotros mismos nos va a terminar costando cobrar, ¿no? Aparte, entre el casa propia que determinó la 27737 y el IPC, estás en esa postura sinalagmática, ecléctica a la que me refería, de estar más o menos en el medio, ¿no? Y poder decir, no se te va tan alto como la inflación, pero tampoco pierde el locador. Creo que Pablo, hay una o dos más y ya estamos. Un comentario sobre la última que hicieron, que también hizo Candy acá, con respecto a la cláusula que exponemos muchos, ¿sí? Que si cambian las reglas de juego, qué sé yo, las partes se sentarán a conversar y hacer algo. Digo, eso es siempre y cuando ninguna de las dos partes se plante y diga, yo no quiero acordar. Es como un partido de tenis, si uno no quiere jugar... O sea, no hay obligación de hacerlo. No. Es voluntad de las partes. Es voluntad si de las al propietario partes. le conviene, como hoy, por ejemplo, cancelar el contrato que firmó hace 2 años atrás y empezar uno nuevo, y el inquilino le dice, yo no quiero, la cláusula esa es voluntaria. Porque lo que hablábamos hace un rato es que no se puede, creo que por acá, no se puede imponer un precio ni imponer un plazo, nunca se pudo. El plazo, bueno, siempre fue el mínimo legal, ahora no hay un mínimo legal. Hay un mínimo supletoriamente si no lo ponemos, pero tanto el plazo como el precio no se pueden imponer, tiene que ser por voluntad de ambas partes. Entonces, si vos pones una cláusula que diga que las partes se sentarán, está bárbaro, pero si una de las partes no se quiere sentar, queda todo como está. Seguimos con el... Sí, las últimas 3 preguntas igual ya. Andrés Ferrante, buen día. Como dijeron antes, de consensuar locador y locatario en una vivienda alquilada, de venderse la propiedad y estos están de acuerdo. Si se pone un tiempo para dejar la propiedad y se tiene en cuenta alguna compensación para el locatario, digamos que esto podría ser ley para las partes o no. Sí, es un acuerdo entre partes. Un convenio de desocupación hoy, desde y esto no lo modifica, está prohibido prohibir, dice el decreto, pero bueno, con esta sanción no se modifica una cuestión que era relativa a los famosos convenios de desocupación. Esos fueron creados por una ley, 21.342, y el artículo que así lo establecía siguió vigente hasta el Código Civil y Comercial. Después se derogó. Hoy no se puede hacer un convenio de desocupación e ir a homologarlo judicialmente para evitar un juicio de desalojo. Hoy por hoy se puede hacer como una transacción, es decir, presentarlo en un expediente ya iniciado nada más. Acá vale a modo de convenio de desocupación. Si hay un convenio de desocupación y no se cumple, bueno, no vale como convenio, habrá que ejecutarlo judicialmente. Como convenio sí, basado en las leyes que te estoy diciendo, no. Ahora, como un convenio incumplido con más sus daños y perjuicios y las multas que se hayan pactado, sí. Bueno, creo que no hay mucho más porque vuelven a preguntar. Si pactamos el ICL, conviene poner que en el caso que no... Si pactamos el ICL, conviene poner para el caso que se deje publicar el ICL, se suple por el IPC, por ejemplo. Sí. Porque el ICL teóricamente lo van a dejar de publicar. No lo sé. No lo sé, pero igualmente ya la norma... Tenemos contratos de 3 años, sí. Igualmente, sí, el artículo 1199 te está diciendo que si se deja de publicar el índice... Uno similar. Sí. Bueno, hace un rato nos dijiste vos que si tenés que dar una opinión para hacer un contrato de locación, el término sería 1 año. Nosotros, como martilleros, tenemos que aconsejar a la parte locataria y al locador. Y yo creo que 1 año es muy problemático. ¿Por qué? Porque el que está invirtiendo en la locación, el locatario, tiene que dar una serie de dinero que no va a querer aceptar por 1 año. O sea que yo considero que habría que buscar algo o decírselo a los propietarios y a los inquilinos de que como mínimo tendría que ser 2 años y buscar, porque ese consejo se lo tenemos que dar.
Sí, sí. sí. Sí, sí, estoy de no podemos acuerdo. arriesgar que el inquilino venga y ponga 600.000 pesos, 800.000 pesos y al año se tenga que ir y buscar otra cosa. Estoy de acuerdo, por eso te dije un año, pero también te dije, tomando en cuenta, hay que tomar en cuenta que el inquilino gasta mucha plata para entrar a la locación. 2 años, que era el plazo que tenía el Código Civil y Comercial, era un plazo aceptado por todo el mundo. Ese era el plazo, y ya venía desde antes del Código Civil y Comercial. Es un plazo que acepta todo el mundo. Pero, ¿qué pasa? Vos me preguntás a mí. Yo también te estoy respondiendo sacando una foto de lo que estamos viviendo hoy. Porque ni siquiera estoy seguro de la ley que nos está rigiendo. Claro. Entonces, o que nos va a regir. Entonces, en función de eso, de una respuesta. Lo mismo que le dije a IPCA, ahora le estoy diciendo a él que también es el ICL, no es que cambie de opinión. Digo que es muy coyuntural en estas circunstancias dar una opinión. Ahora, si tenemos que proyectarnos en el tiempo, me quedo con lo que estás diciendo, sí. 2 años. Y la opinión la tenés que dar y el contrato lo tenés que celebrar. Sí. Y bueno, se podría poner así. Yo creo y quiero que aumente la oferta locativa para que bajen los precios y se mueva el mercado. Pero en este momento el locatario aceptaba cualquier cosa. Se vienen haciendo un montón de contratos de fin determinado que se está inventando fin determinado a los fines de decir que se haga por 6 meses, por 8 meses para poder indexar. Entonces el locatario hoy lo está aceptando. No le queda otro. Bueno, mal, pero hacemos la última pregunta acá y una contribución que quería hacer Candy acá y vamos terminando. Muchas gracias. Doctor, a partir de los contratos que vencen el 30 de diciembre, ya no se hablan más de prórrogas, son todos contratos nuevos por el plazo que acuerden las partes. Podrías prorrogar si querés, no es que legalmente no podés. Lo recomendable sería que no. Lo recomendable sería que no, pero ¿estaría habilitada la prórroga del que se termina el 30 de diciembre? Sí. ¿Por qué razón? No lo entiendo. Porque todo contrato se puede prorrogar al final si no excedió el plazo máximo que tiene. ¿Cómo? Todo contrato se puede prorrogar antes de su finalización si ese contrato no excedió el plazo mínimo que establece el 1197. Si no cumplimos los 10 años en vivienda o no cumplimos los 50 años en los otros destinos, el contrato siempre se puede prorrogar. Es una extensión de contrato, del plazo del contrato. Siempre se puede hacer y se va a regir por el derecho aplicable al contrato. O sea que hoy un inquilino tiene ese derecho en cualquier caso de cualquier contrato que venza aún dentro de la vigencia del DNU. Tiene ese derecho, pero para que se firme esa extensión o prórroga tiene que haber 2 personas. Claro, claro. O sea que bueno, ahora habría que dar lugar a que las partes puedan decidir lo que libremente quieran hacer. Libremente, porque bueno, porque estamos en fecha a partir del 30 de diciembre. Claro. Bien. Gracias. Bueno, pero el último aporte que quería hacer acá. Sí, esto es una idea, de acuerdo a lo que planteó acá el colega Jorge. Muchas veces me ha pasado de que locatarios han querido firmar un contrato por un plazo menor en virtud de que eso también es favorable para ellos, porque paga un menor porcentaje de nuestra comisión, honorarios y aparte el sellado. Por lo tanto, es lo que dijo el doctor, me parece que todo esto es muy artesanal y muy privativo de cada un colega a su parecer, porque si vemos en la parte económica, nos convendría firmar un contrato por 2 años también porque vamos a cobrar mayores honorarios, pero también hacerle ver al locatario, si su necesidad es por 1 año, de que tiene menores costos. Eso también facilita para lo que se planteó también acá, la posibilidad de que un propietario, en un lapso de tiempo que se normalice las posibles compraventa, pueda disponer para la venta de su propiedad. Pienso que también hay cosas favorables. Gracias. Gracias por el aporte. Bueno, hemos terminado con las consultas, creo que nos sacamos muchas dudas de encima, nosotros, la gente que está también en el streaming. Le agradecemos muchísimo al doctor Barbieri por estar acá cada vez que lo necesitamos y lo requerimos. 2 cositas nada más, acá me están diciendo algo, pero yo digo algo y después si me falta. Una, bueno, agradecerles a todos la presencia acá, agradecerles a todos la presencia en el streaming. Estamos tratando de
de hacer esto para poder llegar y cumplir con las necesidades de todos. Queremos invitar nuevamente, como hacemos siempre, a todos los colegas a participar del centro, a acercarse al centro. Es algo que es un trabajo entre todos, ¿sí? A veces vemos las mismas caras por ahí delante de cámara o al frente de las cosas, pero es un trabajo de todos, eso es un trabajo de equipo y es necesaria la participación, ¿sí? Por otro lado, Pablo. Hola, ¿qué tal? Pablo Di Paola, para los que no me conocen. Tesorero y protesorero. Así que quiero invitarlos, en este caso, aquellos que puedan. Esto es una charla gratuita que nos brindó amablemente Rodolfo Barbieri, pero aquellos que puedan, había un bono contribución para la institución. Nos va a ser muy útil en esta fecha, sobre todo, para pagar aguinaldos, vacaciones de las chicas, acá del personal y demás. Así que, a voluntad, los que puedan, se contactan con la propia institución, los que no tienen la cuenta para poder hacer una transferencia y bueno, bienvenido va a ser, acá lo andamos necesitando. Bueno, y ahora para terminar digo algo un poco más espiritual. Feliz Navidad para todos, que pasen unas buenas fiestas, un buen año para todos, esperemos que el 2024 nos reciba o terminemos con algo un poquito más próspero.